¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra emisión del programa Grandes Maestros del canal AMAP, de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada. Acá está presente mi compañero, el doctor Luis Japas. Buenas tardes, querido Luis. Muy bien. Habíamos quedado la semana pasada que era sorpresa. Sí. Porque habíamos terminado con los 13 protagonistas del primer libro de Grandes Maestros y empezábamos con los protagonistas del futuro segundo libro. Así es. Así que yo estoy tan en ascuas como la audiencia porque como se guardó en reserva, a ver, decinos con quién vamos a ir hoy. Bueno, hoy entre la lista que tenemos de grandes maestros que vamos a incluir en este segundo volumen del libro de la AMAP, había elegido al profesor Carlos Gianantonio. Un nombre que posiblemente mucha gente de Vicente López haya oído nombrar porque en esa localidad existe un hospital materno-infantil que lleva el nombre de Carlos Gianantonio, un hospital de referencia de la provincia de Buenos Aires. Seguramente los médicos, aún los que no hacen pediatría, también han oído hablar de su nombre por los aportes que hizo a una enfermedad que azotó durante un periodo con una extrema gravedad, que vamos a mencionar, que es el síndrome urémico hemolítico. Pero en general el común de la gente no saben quién fue Carlos Arturo Gianantonio. Él fue un destacado pediatra. Y el otro día, haciendo un poco una línea historiográfica de la pediatría en nuestro país, hemos tenido destacados maestros realmente de la medicina infantil, empezando por Ricardo Gutiérrez, siguiendo por Pedro Elizalde, Juan Pedro Garrahan, Florencio Escardó, de quien hemos hablado, y hoy, más recientemente, Carlos Arturo Gianantonio. Bien, a ver, vamos a empezar por sus comienzos. Bueno, ¿dónde nació? Él nació en Martínez, partido de Vicente López, acá en el norte, bonaerense. Él nació en el año 1926, un 19 de agosto, hijo de padres argentinos con ascendencia italiana, de Florencia, florentinos. Estudió, sus estudios primarios los cursó primero en un colegio de Belgrano, de la ciudad de Buenos Aires, y el secundario en un colegio salesiano en Vicente López, Santa Isabel. Se recibe con diploma de oro e ingresa a realizar sus estudios de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Y dentro de la facultad, él rápidamente se inscribe para ser el practicantado en distintos hospitales. Es decir, a la par que él estudiaba, hacía practicantado y así pasó por hospitales como el Hospital de Tigre, el Hospital de Clínicas, el Hospital Pirovano, el Hospital Argerich y el Hospital Ricardo Gutiérrez, que es donde durante más tiempo hace su pasantía como practicante. Y no solamente eso, sino que además él recibe un premio siendo estudiante por haber destacado como el mejor estudiante de medicina de los hospitales. Un premio que se da cada 5 años al mejor promedio o al mejor estudiante. Se recibe también con excelente promedio, 9.25, diploma de honor, y gana una beca para hacer una pasantía por el Hospital de Filadelfia, el St. Christopher Hospital for Children, el Hospital San Cristóbal para niños en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos, donde trabajaba el que es considerado el padre de la pediatría moderna, el doctor Waldo Emerson Nelson. Y él hace esa beca durante 2 años en el hospital, en el servicio del doctor Nelson. Yo me acuerdo de él porque muchos de los alumnos de medicina en nuestro país estudiamos por el libro de pediatría de Nelson. Era un libro destacadísimo. De referencia. De referencia, exactamente, de consulta permanente. Tal es la formación que tenía Carlos Gianantonio que Nelson lo asigna ayudante del jefe de residentes de su servicio. Regresa a nuestro país después de estos 2 años y ya ingresa de pleno su carrera profesional dentro del Hospital
Ricardo Gutiérrez Hospital de Niños de la Ciudad de Buenos Aires, que lo lleva adelante durante cerca de 22 años, hasta que en el año 1978, por problemas políticos, renuncia al hospital, que ya vamos a comentar cuáles fueron las razones. Dentro del hospital, él progresa hasta llegar hasta jefe de departamento de medicina. Y él empieza a trabajar en el año 55 y en el año 57, 2 años después, desarrolla un trabajo muy importante ante la aparición de una enfermedad de la que no se tenía conocimiento en ese momento. 2 años antes, un suizo, el doctor Joseph Conrad von Gasser, describe una entidad muy grave en niños de hasta 5 años de insuficiencia renal aguda, falla renal aguda con una alta tasa de mortalidad, algo que no era para nada frecuente en niños de esa edad. Y no la pueden relacionar con la insuficiencia renal aguda provocada por otra entidad más conocida, la glomerulonefritis aguda, que era provocada por una infección estreptocócica en las vías aéreas superiores. Describe el cuadro, presenta los hallazgos de 7 pacientes con la grave lesión de los glomérulos renales que llevaban a la insuficiencia renal aguda, la hipertensión, la anemia hemolítica, es decir, anemia, disminución de la cantidad de glóbulos rojos por hemólisis, por destrucción de los glóbulos rojos, disminución del número de plaquetas, lo que se llama trombocitopenia, y coagulación intravascular. Fiebre, melenas, hemorragias, intentando buscar, como veníamos siempre desarrollando en charlas anteriores, encontrar una causa bacteriana de esta patología. No se encontró. Y llamativamente, nuestro país, la Argentina, fue uno de los países más afectados por este síndrome, lo que le permitió a Carlos Gianantonio estudiar profundamente esta patología. Él introdujo para el tratamiento de esta enfermedad de alta mortalidad, lo introdujo al país y lo puso en práctica en el hospital, la diálisis peritoneal, que permitía mantener un buen pronóstico a los pacientes con insuficiencia renal aguda hasta tanto se recuperara. Obviamente eso le permitió bajar la tasa de mortalidad del 40% que tenía esta enfermedad en lactantes y hasta 5 años de edad al 7%. Obviamente los que morían eran aquellas criaturas que tenían una grave lesión de su riñón y más allá de la diálisis no podían ser rescatados. No solamente él describe la enfermedad con mucha mayor precisión, aporta muchísimos casos a la literatura mundial, ya que había una revisión de casos que había tomado un norteamericano que incluía casos de Estados Unidos, de Europa, de África y de Australia. Había juntado alrededor de 48 casos. Y Gianantonio solo, en el Hospital de Niños, llega a juntar inicialmente 58 casos. 58 casos. Con una descripción muy minuciosa de cada niño en particular. 5 años. Exactamente. Posteriormente agrega más casos, que llega a 78 casos, que es la estadística más numerosa de este cuadro. Pero al mismo tiempo investiga tratando de encontrar la posible causa, porque evidentemente no tenía nada que ver con la glomerulonefritis aguda de postestreptocóxica. Al principio encuentran como posible causa un virus medio emparentado con el virus Junín, que es el productor de la fiebre hemorrágica argentina, que es el virus Portillo, que lleva este nombre porque había sido descrito en la provincia de Portillo, en Perú, pero después se dan cuenta que no podían atribuirle a este virus la causa del síndrome urémico hemolítico y queda en el olvido. Y fue recién, años después, un investigador norteamericano, Riley, quien descubre la presencia de una cepa especial de una bacteria que se llama Escherichia coli, productora de una toxina.
que él denomina toxina semejante a la Shigella. Shigella-like toxin de la Escherichia coli, porque se parecía mucho a la toxina que elaboraba esta otra bacteria, la Shigella. Y describe posteriormente Canadá otro autor de nombre Carmani, en Canadá 3 años después, la misma cepa como productora posible de este cuadro, y lo atribuye a la presencia de esta bacteria o de esta cepa bacteriana en la carne mal cocida. Y finalmente queda establecida la etiopatogenia del síndrome urémico hemolítico como consecuencia de infecciones producidas por Escherichia coli que liberan una toxina y producen el daño renal. Hubo unos casos famosos con una cadena de su momento. Sí, en el año 2000 hubo un brote justamente en las casas de comidas rápidas, de hamburguesas en nuestro país, y eso determinó que, porque es un cuadro grave, eso determinó que se hiciera el síndrome urémico hemolítico de denuncia obligatoria en nuestro país. Es una de las enfermedades de denuncia obligatoria por la gravedad. Yo tengo, para hacerte una pregunta, porque quedé medio como colgado, ¿viste? De la palmera, ¿no? Él en el 58 crea la residencia de pediatría. Sí. Pero acá viene una pregunta, ahora me contás de la residencia. Bueno. Decime por qué lo persiguieron a un tipo que era, digamos, porque vos dijiste que se fue por razones. Sí, pero empecemos cronológicamente por lo de la residencia y después te cuento. Bueno, muy bien, dale, a ver. Él, como digo, ¿cuáles son sus aportes? La investigación sobre este síndrome, la introducción de la diálisis peritoneal en el país, que la implementó para los cuadros de síndrome urémico hemolítico, la utilización de la canalización intravenosa en lugar de la colocación de sueros por vía subcutánea en los niños, y también fue el que introdujo la primera residencia en pediatría en nuestro país. Esa primera residencia, obviamente que la copia de Estados Unidos, y constaba de una breve pasantía de 1 año, honoraria, donde se los formaba y se los capacitaba intensivamente a los médicos que quisieran hacer la especialidad. Tal fue el éxito que paulatinamente, esto empezó en la sala 1 del Hospital Gutiérrez, pero progresivamente y paulatinamente la demanda de médicos que querían hacer la residencia obligó a implementarla en las distintas salas. Y a partir de ahí, desde el Hospital Gutiérrez, se fue replicando el modelo de residencia en pediatría, que es obviamente lo que conocemos hoy en los distintos servicios de pediatría de todo el país. Bueno. Te decía ¿Qué pasó con Cacciatore? Sí, el tema fue así. Él, como dije al principio, llega al Hospital Gutiérrez y hace toda su carrera dentro del hospital hasta llegar a jefe de departamento médico. En el año 76, golpe de Estado, proceso de reorganización nacional, intendente Cacciatore deja cesante a muchos de los médicos del Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez. Y él hace causa común y se va del hospital. ¿Él era director del hospital? Llegó a ser director del hospital. Pero él renuncia justamente por la injusticia cometida al dejar cesantes a muchos de sus colaboradores y amigos. Ah, esa fue la razón. Está bien, no sabía, por eso te preguntaba. Y es ahí donde el Hospital Italiano de Buenos Aires rápidamente lo capta, lo lleva, lo toma, crea el departamento de pediatría de ese hospital en el que se desempeña como jefe hasta su muerte. Pero hay un dato de color también, es realmente lindo. Cuando cae el gobierno de facto, hacen un acto en el Hospital Gutiérrez donde lo reinstalan, es un acto de reconocimiento personal, lo reinstalan por un día en el hospital
como jefe, y finalmente él, habiendo tenido ya un compromiso con el Hospital Italiano, vuelve al Hospital Italiano y continúa siendo jefe hasta el año 1995. Sí, él crea un comité de ética también, ¿no? Pero vamos a hacer una cosa, para que la gente pueda seguirnos, porque veo que hay bastante de amigo Gian Antonio. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a ir a un corte, ¿no? Se hacen un tecito, se hacen un mate, un cafecito. Ustedes que pueden, nosotros acá no. Pero en breve hacemos la pausa y volvemos y seguimos con el doctor Gian Antonio, un verdadero héroe contemporáneo. Maestro de la medicina. Maestro de la medicina. Osmédica, la obra social de los médicos. ¿Estás buscando una obra social que realmente entienda tus necesidades? Te invitamos a ser parte de Osmédica. Delegaciones en todo el país, amplia cartilla médica, centros médicos propios con tecnología de vanguardia y gestionados por médicos de trayectoria. Siempre cerca tuyo porque tu salud es nuestra prioridad. Súmate hoy mismo. Visita nuestra página web para más información. Encontranos en redes sociales como @osmédicaoficial. Afiliate y experimenta un servicio diseñado para tu bienestar. AMUMAP, la mutual de los médicos de la actividad privada. Una mutual abierta a toda la comunidad que ofrece ayudas económicas, descuentos en turismo, proveeduría, beneficios en seguros y mucho más. Acércate y conocenos ingresando en www.mutualamumap.org.ar o telefónicamente al 011 4381 3109 o por WhatsApp al 011 5943 0348. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram @amumapmutual o por Facebook @amumap. Asociate a nuestra mutual. FEMédica, medicina hecha por médicos. Cartilla con libre elección de profesionales, los más importantes centros de diagnóstico y tratamiento, cobertura odontológica en urgencias y tratamientos, internación, cirugías y terapia intensiva, urgencias clínicas y psiquiátricas, atención domiciliaria, descuentos del 40, 70 y hasta el 100% en medicaciones según el requerimiento. Contamos con nuestros propios consultorios y todas las especialidades requeridas. 0800 333 3308. Bien, estamos volviendo y bueno, acá en AMAP los deseos son órdenes, ¿no, Hernán? Me acaban de dar un termo, me acaban de dar el termo, me acaban de dar lo voy a poner acá para que se vea, y el mate para que nosotros también podamos tomar nuestra infusión. Bueno, sigamos con el tema de este prócer de la medicina. A ver, habíamos llegado a que él crea el comité de ética, sí. Ya estando a cargo de la jefatura del departamento de pediatría en el Hospital Italiano. Así es. Contanos cómo sigue. Porque, bueno, en realidad cómo empezó todo, porque cuando él hace la residencia, la primera residencia de pediatría en el Hospital Gutiérrez, no era solamente una residencia formativa científica. Él no solamente se dedicaba a instruir sobre la patología, las enfermedades, sino que puso un enorme énfasis a imagen y semejanza de lo que hacía Florencio Escardó en la formación ética del médico en cuanto a lo que era su relación con el paciente, el niño, y la familia. Porque él decía que el médico pediatra tenía que ser el médico del grupo familiar. Dato de color. ¿Te acordás que cuando hablamos de Florencio Escardó dijimos que él se había alejado de la Sociedad Argentina de Pediatría por cuestiones de diferencias en cuanto al manejo de la sociedad? Bueno, cuando Gian Antonio asume la presidencia de la Sociedad Argentina de Pediatría, lo reincorpora a Florencio Escardó como miembro de la sociedad. Ah, mira. Sí. Y este perfil de la formación humanística del médico pediatra lo va a acompañar a lo largo de toda su vida.
siguiendo un poco lo que Florencio Cardó había iniciado dentro del hospital y lo pone en práctica en forma definitiva, creando el primer código de ética del médico pediatra en el departamento de pediatría del Hospital Italiano. Y decime una cosa, entre tantas cosas, ¿no? ¿Trabajó en el CONICET, puede ser? Fue investigador del CONICET, de hecho todo el trabajo que él hace del síndrome urémico hemolítico lo hace como investigador del CONICET. Investigador principal. Investigador principal. El máximo cargo creo que tiene el CONICET. ¿Pero servía para algo el CONICET? Creo que sí. No, por lo menos en el 58 hasta el 70. Serviría para algo, ¿no? Serviría para algo, sí. Porque si todo eso lo sacó de ahí. Después fue, contame, ¿qué otras cosas fue? Porque yo tengo varias, ¿no? Algo en la UBA, por lo menos tiene 2 de la UBA. Fue profesor honorario de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Llegó a ser académico de la Academia Nacional de Medicina, lo nombran en el año 1989. Sí, señor. Y ocupa el sitial número 2. Después dice que fue miembro del subcomité de residencias médicas de la AMA y fue miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana de Investigaciones Pediátricas. Exacto. Y a su vez, después de la fundación que él lleva adelante, fue su presidente del año 1962 a 1964. Bien. Y hay un dato más que no lo tenés. A ver. Él forma parte del comité de médicos que es convocado para la construcción del primer Hospital Nacional de Pediatría. ¿Cuándo fue eso, Luis? Más o menos. Y esto empezó en la década del 60. Se crea el primer proyecto de la construcción de este hospital nacional. ¿Era ahí donde es ahora? No. El primer proyecto estaba pensado para ser construido en el Saavedra, en el barrio de Saavedra, en el cruce de las calles Galván y Republiquetas, actual Larralde, Crisólogo Larralde. Cerca de donde está el CEMIC. Por ahí. Muy cerca, exactamente, muy cerca donde actualmente es el CEMIC. Esa ubicación posteriormente se cambia. En el año 73 se decide que se va a construir en el actual emplazamiento, ahí en Combate de los Pozos, Brasil. ¿En dónde lo conocemos? Exactamente. Comienza la construcción en el año 1975, presidencia de María Estela Martínez de Perón. Cae el gobierno, llegan los militares, se para la construcción. Esa construcción se reinicia con la llegada del gobierno democrático de Alfonsín en 1984. Él forma parte del comité del proyecto y en el año 1987, si mal no recuerdo, en agosto de 1987, lo inaugura junto con el presidente de ese momento, el doctor Raúl Alfonsín. Él, durante la presidencia de Frondizi, vos tenés ahí un dato, ¿no? Él creó un instituto, ¿puede ser? Él crea un instituto, elabora un proyecto y crea un instituto, debe hacer un centro de referencia pediátrico en el noreste. Social. Sí, social. ¿Te imaginás si lo dijera ahora, no? Sí, mala palabra. Sí. Pediátrico social del noroeste. Exactamente, en Santiago del Estero. Lamentablemente, todos los eventos políticos de esa época terminaron en que este proyecto no se pudiera llevar adelante. Sí, pero él creó la Asociación para el Futuro del Niño, ¿no? También. Que es una fundación sin fines de lucro para el análisis del síndrome urémico hemolítico. Yo, la verdad que me he quedado sorprendido, porque en algún momento cuando yo te dije que lo había escuchado por Carlitos Russo, creo que en algún momento hablamos, que me dijiste si lo había sentido nombrar, y creo que lo sentí nombrar por Carlos, ¿no? Pero vos tenías también frases, ¿no? Sí, en realidad yo lo que... A ver, ¿cómo llego yo es interesante saber a investigar la vida? Porque en realidad fue medio casualidad. Yo estaba armando una charla sobre gremialismo médico, que es lo que hacemos nosotros acá en AMAP.
Y me llamó la atención una frase que él dijo en 1987, cuando ya estaba como jefe del departamento de pediatría en el Hospital Italiano, que yo la uso siempre cuando hablo de cómo cambió el ejercicio de la medicina, sobre todo en el ámbito privado en nuestro país. Y la voy a leer textualmente porque así yo la presento en mi charla. Por favor. Porque él no solamente se dedicaba a la pediatría o a la medicina, sino que era un gran pensador. Y él dijo esto, referido a los médicos. Los que tenemos que pensar en el futuro de la medicina somos los médicos, que estamos demasiado inmersos en el proceso de transformación del cuidado de la salud, como para advertir cuáles son sus grandes líneas. Más aún, existe la posibilidad de que, por nuestra inercia, estemos corriendo el riesgo de ser espectadores de estas transformaciones en vez de actores. 1978. Mucho antes... Un visionario. Que las ideas neoliberales un visionario. Es que las ideas se pusieran en práctica en nuestro país. Yo igualmente creo que en ese momento las ideas neoliberales estaban. No sé si en práctica, pero estaban. Sí. Y eso fue, digamos, un modelo preventivo. Sí. Y, digamos, que seguramente acompañaba. O sea, que interesante. Sí, porque lamentablemente es una verdad. Es decir, los médicos estamos tan ocupados en estudiar, en profundizar, en atender a los pacientes, que lo que pasa por fuera de la medicina y que marca el rumbo no está en nuestras manos, cuando debiéramos ser nosotros también actores de esa transformación y no simples espectadores, que es lo que desde la AMAP pretendemos hacer. Sí, lógico. Lo que pasa es que muchas veces los verdaderos actores, a no ser los médicos, terminan siendo los empresarios de turno, que son los que terminan manejando, digamos. Esto es como decía, no me acuerdo quién otra vez, si eras vos lo decías, que había dejado de ser una profesión liberal. Claro. Esto dejó de ser una profesión liberal porque, en definitiva, más allá del modelo, de la forma de contrato de laburo que se lleve, digamos, no es una profesión liberal. Exactamente. Es una profesión donde, digamos, hay líneas de producción, hay ejecución, digamos, de horarios, de tiempos, de ciertos factores que por ahí no están puestos desde el punto de vista sanitario, sino que están puestos por ahí desde un punto de vista economicista. No, por supuesto, y mal que les pese a muchos colegas, sí, que de alguna manera rechazan esto de la sindicalización del médico, equivocadamente, porque se consideran profesionales liberales y no lo son. Pasamos de una etapa donde el médico no fijaba ni su sueldo ni sus honorarios a un periodo con la construcción de la MAP, donde desde el sindicato los médicos podemos negociar de igual a igual con los empresarios para los logros o las mejoras salariales y de las condiciones de trabajo. Eso fue, de alguna manera, lo que él estaba, Jean Antonio decía, pónganse las pilas, trabajen para mejorar. Igualmente, yo soy un tipo que creo que cuando estas cosas son positivas, por ahí te va a llevar más tiempo en la difusión, te va a llevar más tiempo el penetrar con las ideas, el penetrar, digamos, en que esto por ahí sirve o conviene o es útil o le es valedero. Pero yo soy un tipo que creo que a la corta, a la larga, todo el mundo termina viendo, o por lo menos la gran mayoría, termina viendo los beneficios de que nadie solo puede solucionar una situación si no es... No quiero imitar al Eternauta diciendo Juan, nadie se salva solo, pero no sé, en situación de soledad le podrá servir a alguno la negociación. Pero llegado el momento, no sé hasta qué punto. Vos sabés que él también hablaba de la omnipotencia del médico, ¿no? Cuando justamente él formaba a sus residentes, él los hacía ver de esa falsa omnipotencia que el médico sentía por ser
universitario y, de alguna manera, el benefactor sobre la salud de los pacientes. Pero esa misma omnipotencia era la que le jugaba en contra en los casos donde los pacientes, los niños, tenían enfermedades terminales y estaban condenados a la muerte, porque era un golpe contra su... contra el narcisismo. El narcisismo del médico. Y él decía que como mecanismo de defensa de esa omnipotencia se creaba el síndrome del profesionalismo, donde el niño y su familia pasaban a ser una patología, una radiografía, claro, un caso clínico, una estadística. Exactamente. Hay mecanismos defensivos. En este caso, estos mecanismos defensivos hacen de que, digamos, hay que tomar cierta distancia con ese objeto que genera dolor o que genera frustración o que genera esto. Entonces, por ahí, no sé si la palabra es la invisibilidad, pero sí, si yo tomo distancia, no me acerco tanto, a mí me afecta por ahí mucho menos. Hay dos palabras: despersonalización, sí, y deshumanización. Y él decía que en última instancia ese mecanismo de defensa terminaba perjudicando al propio médico y lo enfermaba. Y mira, no quiero ponerme a hacer, pero hay una nomenclatura que lo que vos estás diciendo lo marca con el nombre y todo, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión donde el tipo tiene un mecanismo de defensa que en cierta forma le sirve para tomar distancia, pero luego, con el uso de ese mecanismo de defensa queda incorporado. Sí. Y en la personalidad, que se divide entre la persona y el personaje, por decirlo de alguna manera, el personaje se termina comiendo lo que ese tipo siente. Entonces ese tipo va a todos lados con esa especie de armadura, con esa especie de visión, y en realidad se pierde también momentos importantes de su vida. Sí, pero al mismo tiempo él... Con sus hijos, con su familia, porque tomar distancia... yo me acuerdo de Leonardo Laino, que era un tipo que daba clases en un lugar donde yo en algún momento asistía, y él era un antropólogo, y decía que nadie que trabaje con la enfermedad y con la muerte puede terminar saliendo indemne. Es muy difícil. Si no crea mecanismos que son defensivos, ¿no es cierto?, es muy difícil, porque si se termina involucrando en cada uno de esos casos, como decís vos, se involucra por ahí de cabo a rabo, aún sabiendo de que por ahí el resultado de eso va a ser fallido, por ahí lo vive como una frustración. Entonces, intenta colocar este mecanismo. Y por el otro lado, él también alertaba del médico demasiado empático, que prácticamente se condolía con el paciente, claro, y ese tampoco le sirve como médico. Tampoco le servía como médico, exactamente. Yo me acuerdo de en algún momento haber leído sobre lo que se llamaba, uno era, cuando vos decís esta separación, disociación, se hablaba... Despersonalización, me gusta decir a mí. Sí, pero el nombre que se le daba era disociación, una disociación peritraumática. ¿No? La disociación peritraumática es precisamente una disociación instrumentaria necesaria, la que vos podés tener, digamos, en determinado momento para cumplir con lo que haces, pero la disociación peritraumática es esa disociación que te lleva a estar disociado permanentemente en todo momento, incluso cuando te sacás el guardapolvo y cuando vas a tu casa. Exacto. Entonces, esta separación de no tomar, de no engancharte con las cosas, yo coincido con él, también termina perjudicando al tipo que ejerce. Yo lo tengo... Sí. Bueno, él por eso bregaba mucho por esta formación humanista del médico y, digamos, en pocas palabras, hacerlo fuerte, pero no insensible. Exactamente. Y sobre todo teniendo en cuenta de que el chico, con su familia, formaba parte, ¿no?, de todo. Yo me acuerdo que alguien decía que el paciente también forma parte del equipo de salud. Aunque uno piense que esto no es así, en determinado lugar, se buscaba integrarlo de tal manera como que
el paciente también formaba parte. Por supuesto. Vos no podés dejarlo al margen. No, y además, otra cosa también muy importante. Él insistía que el médico pediatra, como dijimos antes, era el médico de la familia. De la familia. Y en casos de fatalidad, era muy importante para que la familia pudiese amortiguar esa pérdida. Y seguir adelante. Porque muchas veces los hermanos sufrían por la pérdida de ese chiquito. Sí. Y eso podía llegar a provocar también más pérdida. Problemas del núcleo familiar. Entonces también tenía que actuar como psicólogo y contener... Como una barrera de contención. Exactamente. Bueno, la verdad que ha sido un personaje digno de mencionar. Como todo lo que se ha traído hasta ahora, ninguno decepciona. No. Todo. Ahora sí, vamos a la semana que viene. ¿A quién tenemos? No me digas. Porque la gente quiere saber. El pueblo quiere saber siempre. Volvemos un poquitito para atrás. A ver. Emilio Coni. El doctor Emilio Coni. Bien. A pedido del doctor Russo. A pedido del doctor Russo. Y bueno, listo. No adelantemos nada más. Quedamos ahí. Más. Bueno, muchas gracias, Luis. Ha sido muy esclarecedor. Nos vemos en la próxima emisión de Grandes Maestros dentro de una semana. Así que tengan un buen fin de semana y Dios mediante nos vemos el viernes que viene.